Nuestro Señor con cada uno de ustedes. Como siempre le digo, hágase un favor. Cuando usted cierra sus ojos y habla con la presencia de Dios, cierre sus ojos y haga una confesión. Diga: Señor, tu palabra es verdadera, tú eres verdadero, tú eres santo, tú eres misericordioso. Aquí estoy, Señor, te bendigo. Necesito tu palabra. Tu palabra tiene poder. Tu palabra tiene poder para restaurar, para cambiar, para abrir camino, para echar fuera al diablo. Tu palabra tiene poder para traer esos milagros, esas respuestas, esas sanidades. Dígale: yo me alegro en tu palabra, yo me reavivo en tu palabra, yo recibo tu palabra, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo recibo tu palabra que me ayuda, que me sustenta, que me favorece, porque el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a dar el título de la enseñanza primero. Es una iglesia para vencer y no para ser vencida. O si usted quiere escribir ahí: la iglesia está para vencer y no para ser vencida. Amén. Y vamos a sumergirnos en esta palabra, haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Libro del Apocalipsis, capítulo número 12. Libro del Apocalipsis, capítulo número 12. Una iglesia para vencer y no para ser vencida. Y llevemos con cuidado esta palabra, porque en este tiempo se mueve mucha cosa que quiere derrotar a los cristianos. Amén. Y en estos tiempos finales hay muchas cosas desatadas para que los cristianos sean vencidos, derrotados. Pero también el Señor ya ha establecido también una cantidad de cosas maravillosas para que usted y yo tengamos la victoria. Ser como vencedores. Sonríale a Cristo primeramente, pero sonríale a la persona que tiene al lado y dígale: tú eres un vencedor, tú eres una vencedora. En Cristo Jesús de Nazaret, tú eres un vencedor, una vencedora. Es en Cristo Jesús de Nazaret. Porque no podemos ser vencedores de cualquier forma, ¿verdad? Es en Cristo Jesús de Nazaret. Y nos sumergimos en esta palabra, haciéndolo en el nombre de nuestro Padre eterno, de su Hijo Jesucristo de Nazaret, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Capítulo 12, versículo 1, dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten. ¿Cuántos reciben? En el desierto Dios nos sustenta. En el desierto Dios nos sustenta. Amén. Por 1260 días. Tome asiento, por favor, y ponga mucha atención. Esta palabra, el bosquejo está aquí. Amén. El Señor nos lo da. Esta figura es simbólica, pero es espiritual, es real. Y esta figura habla de muchas. Dicen algunos es la nación de Israel, otros dicen es el pueblo, otros dicen es una mujer. Hoy vamos a enfocarlo como la iglesia. La iglesia es el estamento que en el cual está Cristo en el mundo. ¿A quién dejó Cristo en el mundo? A su iglesia. Y usted y yo hacemos parte ¿de qué? De la iglesia de Cristo.
Amén. Entonces, vamos a ver varias cosas importantes para que usted salga hoy como un vencedor, como una vencedora. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, que dice, permaneceré para siempre. Amén. Y hoy permanece la bendición, permanece la palabra de Dios, permanece la respuesta de Dios, permanecen los regalos que Dios nos ha dado. Mire que el origen de la iglesia está en el cielo. Es el primer punto. Dice, apareció en el cielo una gran señal. Entonces usted no piense que la iglesia es algo terrenal. La iglesia apareció en el cielo, en el corazón de Dios, en el corazón de Cristo. Cuando usted siente eso, debe sentirse animado a pelear la buena batalla, animado a seguir adelante, porque su origen como iglesia, ¿de dónde viene? Del cielo de Dios. O sea que el cielo de Dios le va a ayudar a usted. Dígale a la persona que tiene al lado, el cielo de Dios nos va a ayudar. El cielo de Dios nos va a otorgar respuestas. Del cielo de Dios van a venir cosas. Dice que el cielo apareció una señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Decían que esta mujer simboliza a aquel estamento que tiene dominio aún sobre la naturaleza. Y la iglesia le dio, en la Biblia le otorga el dominio a Jesús de Nazaret, dice, sobre todo y en todo. Y Jesús de Nazaret a su vez se lo entregó a la iglesia. O sea que usted y yo deberíamos tener dominio sobre todo y en todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ejerce ese dominio? ¿Por qué no se ve ese dominio? Porque a veces domina la deuda. Porque a veces domina la pelea entre la casa. Porque a veces domina la división. Porque a veces domina la enfermedad. Porque a veces domina el desánimo. Hoy es un día para reflexionar y ver contra la palabra de Dios, que no tiene por qué dominar aquello que Dios no ha dejado que domine. Y usted tiene que ocupar su lugar como iglesia en lo que resta del año y en lo que va para el año entrante. Mire, a las familias les están proponiendo muchas cosas: recursos económicos, planes psicológicos, planes de terapias. Gloria a Dios por todo eso. Pero aquí ponemos lo que Dios le propone a las familias, el plan de Dios para las familias. ¿Cuál es el plan de Dios para las familias? Dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que Dios quiere la bendición para ¿cuántas familias? Para todas las familias de la tierra. Pero es en ti, con una condición. Dice aquí que tenía sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Algunos dicen pudo ser la nación de Israel, que tenía las 12 tribus. Pero a mí me gusta recordar que el número 12 habla de gobierno. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Número 12, 12 apóstoles, 12 tribus, 12 estrellas. O sea que Dios escogió a esta mujer, enfóquela, es un símbolo a la iglesia, para que llevar sobre ella un poder. ¿Cuál poder? Gobernar. Gobernar contra las tinieblas. Pero surge una pregunta importante: ¿cómo vamos a gobernar afuera si no nos gobernamos primero adentro? Tremenda pregunta. ¿Cómo vamos a pedir paz en la casa si no tenemos paz primero nosotros dentro? ¿Cómo vamos a pedirle cumplimiento a otros con Dios si nosotros mismos no cumplimos con Dios primeramente? ¿Cómo le vamos a pedir a otros que perdonen si nosotros no perdonamos primeramente? Entonces este gobierno hay que saberlo entender para lo exterior y para lo interior. Hablamos del dominio, ahora hablemos del gobierno. ¿Qué está gobernando en la casa? ¿Qué está gobernando en la salud? ¿Qué está gobernando? Porque leemos en la palabra que la iglesia nació en el cielo. Porque usted y yo volveremos ¿a dónde? Al cielo. ¿Usted entiende este plan hermoso de Dios aquí representado?
Una iglesia que nació en el cielo y la baja a través de Jesús de Nazaret, porque Él es la piedra angular de la iglesia. Para que usted y yo nos integremos a la iglesia. Para que un día todos, ¿qué? Volvamos al cielo de donde salió. Dice el versículo 2, y estando encinta. O sea que tenía un propósito. O no, mejor no lo tenía. Continuaba un propósito. Cuando Dios escoge a Adán y a Eva, les da un propósito: multiplicarse y fructificarse. Cuando usted lee aquí, y estando encinta, está hablando del propósito de Dios con la iglesia, que se ¿qué? Multiplique y se fructifique. Ahora, encinta se usa mucho la palabra embarazar también. Y yo le digo, usted y yo, ¿de qué debemos embarazarnos como iglesia? Porque el propósito de estar encinta es dar a luz a un ser humano, ¿o no? Ahora, ¿de qué deberíamos embarazarnos? De muchas cosas deberíamos embarazarnos, pero lo mínimo el deseo de ser padres espirituales, madres espirituales, de que otras personas lleguen a los pies de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Pero mire que ella cumpliendo el propósito de Dios, le vienen situaciones de angustia. Usted cumpliendo situaciones para Dios, le vienen cosas de angustia. Porque dice el versículo 2, y estando encinta, clamaba, gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Yo quiero detenerme ahí un poquito, porque el libro del Apocalipsis nos enseña para todos los tiempos, ¿verdad? Pasado, presente y futuro. O a veces usted se para en el futuro y sabe el futuro por qué está, porque el Apocalipsis le enseña el pasado. Y el Apocalipsis le enseña y le dice: lo que está pasando ahora ya estaba establecido antes. O lo que está pasando ahora es consecuencia de lo que se hizo antes. Y aquí nos habla algo tremendo. Dice que hay un tiempo de angustia, angustia asociado a un alumbramiento. Mire, aquí habla de un proceso de embarazo, dice encinta. Habla de un parto para dar a luz. Habla de una angustia y habla de un alumbramiento. Y yo quiero que usted lo acomode para este tiempo. Estamos en tiempos de angustia. ¿Cuántos lo creen? Angustia mundial, angustia familiar, angustia económica, angustia de la naturaleza. Y si usted acomoda la palabra como debe ser, es previo a ¿qué? A un alumbramiento. ¿Y eso qué es? El cambio mundial. ¿Cuál cambio mundial? La iglesia verdadera será levantada. Y aquí en la tierra se quedará el gobierno del impío, del inicuo. Es una angustia que precede a un alumbramiento. ¿Sabe que aquí uno aprende tantas cosas? Que si usted le permite Dios tiempos de angustia y lo sabe enfocar, y aquí lo que yo veo es el clamor, no la queja. Cuando usted vive tiempos de angustia, porque Dios también nos permite vivir tiempos de angustia, pero usted dice: de aquí en adelante, conforme a la palabra de Dios, voy a clamar. En medio de esa angustia voy a clamar. Créame que Dios le conduce eso a un alumbramiento. ¿Un alumbramiento de qué? De una gran bendición, de una gran respuesta, de una gran salida. Por eso el diablo quiere sacarle de la iglesia, para que usted deje de clamar y más bien aprenda a quejarse como los del mundo, para que usted aprenda a menospreciar a Dios y a su palabra, y más bien se identifique con el mundo. Porque el diablo sabe que cuando Dios le permite a alguien un tiempo de angustia y esa persona clama, Dios le prepara un alumbramiento. ¿Cuántos van a alumbrar cosas grandes?
que es nacer. Yo quiero que usted se ponga en pie. A mí me gusta eso. Y que usted tome la palabra de Dios y quizá levante la mano derecha y digo: a mí me van a nacer grandes bendiciones. En mi casa va a alumbrar, va a haber alumbramiento de un arrepentimiento, de una conversión, de un cambio. A mí me va a alumbrar la prosperidad, porque hoy Dios nos habló conforme a la palabra, que en lo que pusiere nuestra mano será prosperado. Es una norma bíblica, es una ley bíblica. Y que esté la prosperidad en mi casa y no la ruina, que esté el bienestar en mi casa y no el fracaso. Yo lo creo en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Esos muchachos que estaban en las tinieblas, esas muchachas que estaban en las tinieblas, alumbrarán, saldrán de la oscuridad para andar en el camino de Cristo Jesús de Nazaret. Tomen asiento, por favor. Mire usted que la Biblia nos advierte que hay una adversidad desde el principio, ¿verdad? Desde la rebelión del cielo. ¿Dónde comenzó todo lo que usted ve? En el cielo. Esto es tan tremendo que los científicos dicen: hay una materia oscura en el universo. Hay otra materia visible, digamos este vidrio, esta madera. Usted hace parte desde el punto de vista científico como de esa materia visible, átomos. Pero ellos dicen: en el universo hay otra materia oscura. Decían: hasta eso se manifiesta. Y dicen: las dos provinieron de un mismo lugar. Yo digo: pero si eso ya está en la Biblia. Aquí hay una naturaleza espiritual clara, la iglesia, lo que Dios quiere alumbrar, una escogida. ¿Por qué? Porque le puso la corona. ¿Cómo sabe usted que es una escogida? Por la corona de 12 estrellas. Amén. Pero aparece otra señal, dice el versículo 3, también apareció otra señal. ¿En dónde? En el cielo. Todo lo que acontece en la tierra tiene origen espiritual. Así que si usted ahorita está encerrado económicamente, muy probablemente eso tiene un origen ¿qué? Espiritual. Pero si usted haya un camino para mejorar económicamente, tiene que hallar el camino primero ¿qué? Espiritual, para mejorar el camino. Que aparece la bendición, aparece. Porque el Dios que está allá en los cielos da su orden y hace que aparezca. Dice el 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata, un dragón rojo. El año 2024 para los chinos es el año del dragón y es año bisiesto. ¿Qué tiene usted, predicador? ¿Qué nos quiere enseñar? Que van a lanzar muchos agüeros, muchas adivinaciones, muchas brujerías orientales, muchas hechicerías, muchos satanismos. Y usted y yo no podemos andar por ahí como tan tranquilitos, dejando que se lancen brujerías, hechicerías, satanismos y malos presagios. Usted y yo tenemos que ser esos cristianos que nos paramos sobre la roca de la victoria y declaramos a Jesucristo como Señor y Salvador. Declaramos que hay poder en su nombre, nombre sobre todo nombre. Declaramos que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia del Señor Jesucristo. Declaramos que los tiempos nuestros están en manos de Dios, y que en el nombre de Jesús de Nazaret a nosotros la plaga que se desata contra el mundo entero no llegará, no nos tocará, porque estamos escondidos con Cristo en Dios, y nuestros hijos también, y nuestra economía también. Mire lo que dice: tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Tome asiento, por favor. 7 cabezas que dicen lo que saben. Imitador de Dios.
10 cuernos. ¿Por qué el número 10? Mandamiento, orden. O sea que es un dragón que imita a Dios para, entre comillas, tratar de establecer un orden. Engañoso, porque no está bendecido por Dios. ¿Cómo lo sabe usted, predicador, que no está bendecido por Dios y en su cabeza 7 diademas? La diadema también es señal de distinción. ¿Cómo sabe usted, predicador, que esto no está bendecido por Dios, no está respaldado por el Dios Santo? Porque el versículo 4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de que, no dice de bendecir, no dice de apoyar, no dice de sustentar, ¿qué dice aquí? De devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Se acuerda usted que hoy estamos haciendo la figura de esta mujer como la iglesia? ¿Sabe qué quiere hacer el devorador? Devorar lo que usted se obtiene clamando, ayunando, gritando, pidiéndole a Dios. Él se para a ver, porque cuando usted clama, cuando usted suplica en medio de la angustia, Dios le ayuda para preparar un nacimiento de una bendición, un nacimiento de una respuesta. Pero Dios nos advierte hoy a través de la palabra de Dios, nos advierte que hay un devorador que está pendiente a ver cuándo nace la bendición para devorarla. Bendigo mi pastora, mujer estricta en el evangelio, que nos enseñó y nos formó así, porque críticas tremendas le levantaban porque ella hablaba de la iglesia, del diablo. Hermano, no menosprecie el mover del diablo. Usted alabe a Dios, usted glorifique a Dios, usted exalte a Dios, pero usted no puede menospreciar sabiendo que hay un devorador que está ahí listo a ver si le quiere devorar a usted la paz, le quiere devorar el fruto de su trabajo, le quiere devorar sus hijos, porque usa el mundo para devorar los hijos, los atrapa. Qué tremendo que el Señor nos da la palabra, nos da la victoria. Dígale al hermano, a la hermana: vencedores y no vencidos. Vencedores y no vencidos. Vencedores y no vencidos. Y dice el 5: y ella, esta mujer, tipo de la iglesia, dio a luz un hijo varón. Usted sabe que al Señor lo querían matar, a donde viví. Todo se cumple, porque Él traía algo y lo entregó a la iglesia. No pudo el diablo. Lo intentó desde la época de Moisés para que por ahí no entrara. Lo intentó desde la época de David para que David lo mataran. Tampoco habría línea, porque hay un Dios detrás de nosotros. Siempre y cuando estemos dentro de esta mujer. Aleluya. ¿Cuál mujer? La iglesia. Bien parados en esa iglesia como Dios quiere. Bien fundamentados en esa iglesia. Las islas aparte, las repúblicas independientes, el diablo los devora fácilmente. Dice aquí: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Habla del Señor Jesucristo. Y habla del Señor Jesucristo que rige con una vara de hierro a las naciones. Y la iglesia tiene que recordar que esto se lo entregó el Señor Jesucristo. No tiene por qué regir la ruina, ni el fracaso, ni el dolor, ni la enfermedad, si Dios nos entregó. ¿Sabe qué significa regir con vara de hierro? Una autoridad, un dominio que sobre él no pasa nada ni nadie. Con vara de hierro, su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y yo creo que nuestra oración va a mejorar hacia esos jóvenes, hacia esos muchachos,
porque tenemos esta palabra. Y en esta palabra decimos: mi hijo va a ser arrebatado para Dios. Mis hijos van a ser arrebatados para Dios. Que se olvide el diablo que vino a devorarlos. Que se olvide el diablo que vino a devorarlos a través del mundo, a confundirlos. Y ahí es donde nosotros nos metemos, que en el año entrante trabajaremos con las familias, porque usaremos la palabra arrebatarlas para Dios. Usaremos la palabra arrebatarlas para Dios. Y le diremos a Dios: Señor, esto hace parte de tu palabra, esto hace parte de tu propósito, arrebatarlas para Dios y para su trono. Y la iglesia regirá con vara de hierro. Por eso tenemos que hacer jornadas de ayuno, de oración, de guerra espiritual, porque en esa guerra espiritual sacamos la vara de hierro, espiritualmente hablando, para decirle: diablo, tú no dominas; mundo, tú no dominas; ruina, tú no dominas; fracaso, tú no dominas. La iglesia, la palabra habla que hay puertas de bendición, que fluyen ríos de agua viva, que fluye la respuesta, que aparece la respuesta, que no seremos avergonzados. Mi casa y yo no seremos avergonzados, porque el Dios de la gloria abre la puerta de bendición. El Dios de la gloria responde en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Tome asiento. Dice el 6: y la mujer huyó al desierto. Mire que usted ve, cuando estudie esto con cuidado, yo le espero en el Instituto Bíblico. Aquí se ven unos tiempos tremendos. Hay tiempos de alumbrar, hay tiempos de concebir, de estar encinta. Hablo espiritualmente. Hay tiempos de alumbrar, hay tiempo de ir al desierto. Y Dios los prepara. Pero en ese desierto, dice, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. ¿Qué hace? ¿Qué nos enseña cuando estamos en el desierto? A reconocer lo que Dios tiene preparados para nosotros. Usted no lo aprende de otra forma, sino con la escasez o con la situación difícil. Y cuando usted ve el milagro, la única conclusión es: esto lo tenía preparado Dios. Y el diablo es feliz parándose a usted y diciéndole: yo te voy a devorar todo, yo te voy a quitar todo. Pero cuando usted va al desierto de esa prueba y se somete a Dios, porque dice que aquí se fue con Dios. Tal vez por eso Jesús de Nazaret se fue al desierto, porque no le iba a llevar la contraria al Padre. En ese desierto de la prueba aprendemos que Dios tiene lugares y cosas preparadas para nosotros. Y eso le da a usted fe. Eso le da a usted aliento, eso le da a usted ánimo. Usted se imagina que en esta época acuden a agüeros, acuden a borracheras, acuden a adivinanzas, acuden a cosas del mundo. Y usted y yo decimos: yo voy caminando con Cristo, porque Él tiene preparadas bendiciones para mí. Él tiene preparados milagros para mí. Él tiene preparadas respuestas para mí y para mi casa. Él tiene preparadas grandes victorias para mi casa, grandes victorias para mis hijos, grandes respuestas las tiene preparadas Dios. Pero ¿qué más aprendemos? A recibir y reconocer el sustento que viene de Dios. Dice el 6: para que allí la sustenten por 1270 días. Puede ser la prueba que sea, pero Dios envía el sustento. ¿Sabe usted que hay gente que quiere el sustento del diablo o del mundo? Cuidado, cuídese, porque hay gente que estos días entrega su primogenitura, entrega lo que ha hecho todo el año, por años, peleando la buena batalla, y recibe las lentejas del mundo, del diablo, y pierde todo lo que había elaborado. Pero es diferente cuando usted se somete a Dios y Él le envía
su sustento. Pueda que sea sencillo por un tiempo, pero después será muy glorioso. ¿Cuánto lo creen? ¿Sabe? La Biblia nos enseña que al Señor Jesucristo casi nadie le quería ayudar al final de su ministerio. Sencillo, muy difícil para que le ayudaran. Lo contrariaban, lo negaban. Muy poquitos querían ayudarle. Pero después el sustento eran los mismos ángeles del cielo. Amén. Mire lo que dice aquí, sigamos. El 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Otra vez hablando del cielo. Es que la iglesia tiene que ser consciente que lo que haga aquí está conectado con el cielo. Por eso lo que desate aquí, se desata ¿dónde? En el cielo. Lo que se ate aquí, ¿dónde se ata? En el cielo. Y si usted sabe profetizar, tomar la palabra de Dios y dirá: me va a ir bien en este fin de 2023 y a mí me va a ir muy bien en el 2024, Dios me sustentará, Dios me ayudará, Dios me favorecerá, seré obediente, seré sumiso, seguiré fiel. Usted dice esta palabra, ¿y dónde está tomado el registro? En el cielo. En el cielo. Cuando estaba pasando mi situación difícil, marzo de este año, la pastora, mi esposa, clamó en la tierra con una palabra que unos siervos de Dios le enviaron, que no había muerte, sino era pasar al otro lado. ¿Qué había ella? La palabra, y ella la levantó en clamor. ¿A dónde? ¿Y del cielo qué hubo? Una respuesta. Una respuesta. Dios tomó una doctora que tomó una decisión muy adecuada. Si ella no toma esa decisión, no estaría aquí. Pero esa decisión no la tomó ella porque la tomó, sino el Dios de los cielos la inclinó a tomar. ¿Por qué? Porque lo que se hizo aquí en la tierra fue escuchado ¿dónde? En los cielos. Y fue respondido ¿de dónde? De los cielos. Por eso dice que hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Se acuerda que yo les dije que ese dragón no provenía de Dios? Porque es un devorador. Porque Miguel, el arcángel, estaba luchando contra él. Y en esa batalla se tiene que involucrar la iglesia, a no dejar prevalecer la voluntad de ese dragón aquí en la tierra, aquí en esta ciudad, aquí en las familias. ¿Por qué podemos? Porque tenemos autoridad. ¿Se acuerda que el hijo que nació te regirá con vara de hierro? Tenemos autoridad en el nombre de ese hijo que se llama Jesucristo de Nazaret, para decirle: te arrebatamos las familias, diablo, te arrebatamos los jóvenes, diablo, te arrebatamos las bendiciones que nos pertenecen a nosotros, para decirte: no prevalece tu obra de devorar nuestros hijos, tu obra de devorar las familias no prevalece. Y en esa batalla nosotros nos movemos aquí en la tierra, y los ángeles se mueven con nosotros a hacer esa batalla contra el dragón, contra los ángeles, contra las brujas, contra los brujos, contra los hechiceros. Pero usted y yo tenemos que permanecer firmes, firmes, firmes en Cristo Jesús de Nazaret, firmes en la iglesia de Cristo Jesús de Nazaret. Dice aquí, ya voy a ir terminando, no se afane. Dice el versículo 8, tomen asiento. Pero no prevalecieron. ¿Sabe por qué no prevalecieron? Porque se batalló. Si usted quiere algo que no prevalezca en su casa, que no prevalezca en su vida, en su economía, la única forma es batallando. Y batallando a la forma de Dios. Y la forma de Dios está establecida en la palabra de Dios y en el nombre de Jesucristo.
Porque si usted batalla de otra forma, no tendrá autoridad contra ese devorador. Es batallando. Y el Señor nos está llamando lejos a tomar un año de descanso. Lejos de tomar un año de reposo, lejos un año de batallar, de arrebatar las familias, de arrebatar los hijos, de arrebatar las bendiciones. No prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Los echaron de allá del cielo. ¿Y a dónde cayeron? A la tierra. Y dice el 9, y fue lanzado fuera. ¿Se da cuenta por qué nosotros muchas veces guerreamos y le digo, hermana, hermano, eche fuera el diablo? Porque está en la palabra de Dios, eche fuera esa obra, esas tinieblas, échela fuera. Porque la Biblia nos enseña que al diablo hay donde que echarlo fuera de la casa, fuera del hogar, fuera esa ruina, fuera ese fracaso, fuera ese desánimo, fuera ese sentimiento de soledad, fuera, no prevalece y lo echamos fuera. Eso que tiene tomado a los hijos o a las hijas no prevalece y lo echamos fuera. Esa escasez económica no prevalece y la echamos fuera. Ese desánimo, esa enfermedad que se ha querido levantar no prevalece y la echamos fuera. Y usamos palabras las frases de la palabra de Dios, porque aquí está escrito que no prevalece y aquí está escrito que es lanzada fuera en el nombre de Cristo Jesús. Tomen asiento. Y vienen unas características del diablo, apréndalo. Aquí lo enseña la Biblia. Dice, el gran dragón, el gran Dios falso, la serpiente antigua, el gran engañador. Porque aquí recuerda la serpiente que engañó a Eva, que se llama diablo, que es engañador, que hace daño en la persona. Satanás, que es adversario del plan de Dios, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí el panorama sería terrible. ¿Usted no piensa que ahí el panorama sería terrible? Porque uno dice, con este dragón tan terrible, con esta serpiente tan terrible, con estos demonios y ángeles de este ángel tan terrible, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestros niños? ¿Qué sería de la iglesia? Porque nosotros diríamos, ¿y entonces el Señor para qué permitió una iglesia que vino del cielo? Y entonces, ¿cómo sería? Pero mire lo que viene tan maravilloso, que eso es lo que nos sustenta, que eso es lo que nos ayuda. Puede ser el mismo diablo, o puede ser la bruja más bruja, o puede ser el hechicero, o puede ser el mal más que venga. Mire lo que viene en el siguiente versículo, versículo 10. Entonces oí una gran voz. ¿En dónde la oyó? En el cielo. ¿Su socorro de dónde viene? Porque allá está Dios. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora. ¿En qué tiempo? Diga, esa hora. Dígale a la persona que tiene al lado, esa hora que usted sale vencedor y no sale vencida. Dígale, esa hora, esa hora, esa hora, esa hora. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Eso fue como un grito, ¿no? Oyeron un grito. A mí me gusta hacerlo como grito. O entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Eso fue un grito. Que lo oiga el diablo, que lo oiga la economía, que lo oigan las plagas, que lo oigan las enfermedades,
que la oiga en las situaciones difíciles. Es ahora que ha venido para la iglesia la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Con esto termino. ¿Sabe por qué somos vencedores? Porque Él nos entregó dos cosas. Hay muchas más, pero que le hacen daño al Satanás, que no puede revertirlas. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. El Cristo se volvió Cordero. Es lo que estamos aprendiendo ahí. Primero lo anuncia como Cristo, se volvió Cordero. Como Cristo el Mesías, como Cordero Jesús. Jesús Cristo, el Cordero y el Mesías. Jesucristo, el Cordero y el Mesías. Dice, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sabe qué le da duro a Satanás? Que usted recuerde que está bajo el poder de la sangre del Cordero de Dios. Y sabe que le da duro la palabra del testimonio. Cuando usted lo tiene, escrito está que yo seré prosperado. Escrito está que para mí hay sanidad, hay milagros, hay respuestas. Así que párese a pelear la buena batalla y digan el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. No prevalece contra mí esta enfermedad, no prevalece esta división familiar, no prevalece esta ruina, este fracaso, este estancamiento, no prevalece ese espíritu del mundo atrapando a mis hijos, atrapando a mis hijas. No prevalece esa deserción, no prevalece el espíritu del mundo. Ahora proclamamos el poder de la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero es vencido Satanás. Por la sangre del Cordero de Dios es vencida la ruina, es vencido el fracaso, es vencido el dolor, es vencido ese espíritu inmundo que se quiere atrapar a los hermanos, que quiere hacerles daño. En el nombre de Cristo Jesús, la palabra del testimonio nos fortalece, la palabra que nos da testimonio que somos hijos de Dios, que somos para bendición, que somos prosperados, que somos escogidos, que somos llamados, que somos predestinados. Diablo, perdiste la batalla y el Cristo de la gloria ganó la batalla, y la iglesia de Cristo gana la batalla y el diablo perdió la batalla. Espíritu de ruina fuera, espíritu de fracaso fuera, espíritu de desánimo fuera. Échelo fuera de su casa, échelo fuera de su casa, échelo fuera de sus hijos. Hoy lo vio por la palabra de Dios. Eche fuera lo que no es de Dios, échelo fuera, échelo fuera, échelo fuera, échelo fuera. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, échelo fuera, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Sin embargo, ahí venció a Satanás, pero no lo destruyó. Usted sabe que Satanás no va a ser destruido. Las obras de él son destruidas, pero él no va a ser destruido, porque él va a vivir eternamente en condenación, en el lago de fuego y azufre. ¿Por qué? Porque a él Dios le dio la eternidad que menospreció, por la que usted y yo luchamos. Él la menospreció siendo un ángel. Usted y yo, siendo humanos, la luchamos. Y la única forma de ganar la eternidad es a través del que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es la única forma de entrar a esa eternidad. Y dice aquí el 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Los cielos. Ay de los moradores de la tierra. ¿Se da cuenta? Los de los cielos están alegres, pero los de la tierra no tanto. ¿Por qué? De la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero qué lindo que usted ya sabe que a través de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio y de permanecer clamando, Dios le bendecirá
y le ayudará. Por eso, lejos de decir feliz año de descanso, lejos de decir feliz año de reposo, lejos de decir feliz año de distracción, decimos ánimo a pelear la buena batalla todo el tiempo, porque estamos llamados a ser vencedores y no a ser vencidos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Profetícese que hoy mismo recibirá buenas noticias, profetícese que hoy mismo recibirá buenas dádivas, profetícese que hoy mismo recibirá buenas cosas, que recibirá paz, porque yo lo que le estoy hablando está en la palabra de Dios para sus hijos. Buenas dádivas, paz, reposo, buenas nuevas, eso está en la palabra de Dios, y somos parte de la iglesia de Dios y de los hijos de Dios, y tenemos derecho a tomarnos de esa palabra del testimonio, que para nosotros hay paz y respuesta. Gracias, Dios. Agradézcale ahí por unos segundos. Levante sus manos hacia el cielo, bendígalo, bendiga a Dios, bendiga a Dios, bendiga a su papá que tiene en los cielos, bendígalo, a su hermano mayor que se llama Jesús de Nazaret, y bendiga al Espíritu Santo que le ayuda, que le fortalece, que le guía. Levantamos las manos hacia el cielo de Dios y recibimos la bendición del Padre eterno, la bendición de su Hijo Jesucristo de Nazaret y la bendición del Espíritu Santo de Dios. Las bendiciones espirituales y físicas y económicas y afectivas y sentimentales. Que Dios le bendiga. Sonría, no salga con cara seria, sonría. Y dígale a la persona de al lado, vencedores y no vencidos.